Bendiciones para todos. Estoy muy contento en este hermoso día por la oportunidad que Dios me da de poder compartir con ustedes en el Centro de Reflexión Teológica la palabra de Dios. Palabra que, por cierto, dice la Biblia, ha sido inspirada por Dios y tiene la utilidad, una meta impresionante a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los últimos dos episodios de nuestro Centro de Reflexión Teológica hemos venido conversando, interactuando acerca, en el primer lugar hablamos acerca de Esdras, este hombre que se dedicó por completo a investigar, a escudriñar, a poner en práctica la palabra de Dios y además de ello poder enseñarla al pueblo de Israel. Veíamos en él unos grandes ejemplos. Veíamos también las 5 maneras en las cuales usted y yo podemos comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Le invito a, suscribirse a nuestro canal, a darle allí clic a la campanilla para que puedan llegarles también las notificaciones cuando estemos subiendo algún otro contenido y usted pueda continuar creciendo, aprendiendo y edificándose a través de la maravillosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar conversando algo interesante. Vamos a ver algunos términos muy usados en el ámbito de la teología. Algunos quizás van a chocar un poco a tu manera de pensar, pero por eso te invito a que sin ningún tipo de miedo, temor o algo de vergüenza puedas también hacer tus comentarios. Aceptamos todo tipo de comentarios siempre y cuando, por supuesto, dentro del respeto mutuo. Por favor, nada de malas palabras u ofensas. Aquí estamos todos para compartir acerca de la palabra de Dios. El capítulo que vamos a analizar hoy, algunos versículos de este capítulo tan importante, es Primera de Corintios en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravillosa palabra encontramos acá. El apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Corintio y en ella expresa sus palabras de agradecimiento porque la gente de Corintio habían recibido los dones espirituales. Ellos estaban edificados de alguna u otra manera en cuanto al conocimiento del Espíritu Santo, pero tenían ciertas dificultades entre ellos mismos, habían divisiones. De alguna otra manera estaba politizada la iglesia de Corintio. Algunos decían que eran de Pablo, de Pedro, de Apolos.
el apóstol Pablo comienza a hablarle acerca de que el evangelio no tiene nada que ver con ningún ser humano como algunos de nosotros, sino que todo se centra en conocer y aceptar por la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él comienza hablando de que cuando fue a ellos no les habló con palabras de sabiduría, dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron de sabiduría humana. Encontramos claramente allí que el Señor entonces le permite al apóstol Pablo enseñar a la iglesia de Corinto acerca de cómo se ha recibido la palabra de Dios. Él nos habla de un término interesante y ese término es el término revelación. Cuando hablamos de términos teológicos en este aspecto, nosotros queremos dar a entender que son ciertos lenguajes técnicos que se utilizan para comprender. Cuando hablamos acá de la revelación, no estamos hablando de que la palabra de Dios se le puede revelar a cualquiera. Estamos hablando es de que los hombres de Dios en la antigüedad, tanto los profetas como los apóstoles, nos dicen las escrituras, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En este caso, ese nosotros, no somos nosotros las personas actuales, sino ese grupo que estaba en la época del apóstol Pablo, entre ellos los apóstoles del Señor y por supuesto también él como el último de los apóstoles. Les fue revelado a ellos la palabra de Dios. Él dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En segundo lugar, nosotros podemos ver que participamos de esa revelación primera. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. El escritor a los hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Encontramos acá otro término también, y es el término inspiración. Dice Primera de Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Encontramos entonces que la inspiración es el vehículo mediante el cual llegó al hombre la revelación especial de Dios. Fue el proceso por el que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Fue el medio que Dios usó para incorporar su revelación en la Biblia. La inspiración es, en primer lugar, velvar. Es decir, las palabras de las escrituras son inspiradas, no solo los pensamientos o los conceptos de los escritores. En el capítulo 2, versículos 12 y 13 de Primera de Corintios nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También la inspiración es plenaria. Toda la Biblia es inspirada por Dios, no solo las partes que se ocupan de los asuntos de la fe y la práctica, sino que toda la palabra del Señor proviene de Él. Hay una palabra griega que es la palabra theoneustos, que significa exhalada, respirada, hablada por Dios. La escritura no es un producto humano sobre el cual Dios inspiró vida espiritual. Al contrario, surgió al ser exhalada por Dios. Y ya que es ridículo acusar al Dios de la verdad de inspirar el error, la inspiración plenaria de la Biblia garantiza su infalibilidad. Número 3. La iluminación. Y en este término sí me voy a quedar un poquito. Dice, contrario a lo que muchos piensan en la actualidad, la revelación especial y la inspiración no están ocurriendo hoy día. La Biblia contiene la revelación escrita definitiva y completa para el hombre. Podemos hablar de que el río de inspiración de Dios terminó con el apóstol Juan y su último libro de revelación o el Apocalipsis. Lo que sí está ocurriendo hoy día, pudiéramos por decir un término, y présteme atención, mírenme cuando hago así, es la iluminación. Cuando hablamos de la iluminación es la obra del Espíritu Santo que abre nuestros ojos espirituales para comprender el significado de la palabra de Dios. Como cada uno de nosotros puede ver en el versículo 14 de 1 de Corintios 2, el apóstol Pablo señala,
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es un término bíblicamente usado cuando se usa la palabra alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice también el Salmo 119, versículo 105. Así que si te han parecido importante estos términos, yo te invito a que dejes tu comentario. Por favor, escríbenos haciendo también tu aporte para que podamos también interactuar con respecto a estas palabras tan maravillosas. Revelación, inspiración e iluminación. Bien, en esta parte del programa estoy muy contento porque me acompaña un buen amigo, un compañero de milicias, como dice Pablo acerca de Timoteo, y estoy hablando del hermano Jordi Zurit. Desde Venezuela me ha acompañado en este viaje hasta Perú y por supuesto me gustaría también conversar con él acerca de la palabra de Dios y el Centro de Reflexión Teológica. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Amén. Bueno. ¿Qué te parece estar en esta tarde acá acompañándonos en este programa? Bueno, para mí es un privilegio y un gran honor estar aquí sentado compartiendo la palabra de Dios, que es la que nos ha sustentado en todo este tiempo, la que nos ha guiado por todo este camino y este recorrido que hemos tenido desde que, bueno, hace 10 años empezamos el ministerio juntos hasta ahora. Ha sido maravilloso y es maravilloso poder estar este tiempo aquí compartiendo con ustedes. Bueno, hace un poco más de 10 años que llevamos esta relación y por supuesto me gustaría preguntarte específicamente la palabra de Dios, la Biblia, ¿cómo ha afectado tu vida en estos más de 10 años que llevas caminando con el Señor? Uy, es una buena pregunta, ¿no? Porque la palabra de Dios, aparte de ser la inspiración divina de Dios y ser la palabra, como lo dice, que sustenta todas las cosas y el universo, todo lo que en ella hay, de verdad, caminar en ella ha sido algo maravilloso, ¿no? Es lo que me ha sustentado mi vida, es donde mi fe descansa y donde yo puedo descansar en ella con toda aquella tranquilidad, ¿no? Ha representado para mí lo máximo desde que conocí a Dios y conocí este camino. La palabra de Dios ha sido mi mayor satisfacción en todo este tiempo hasta ahora. Bueno, se dice que una de las pruebas más fidedignas acerca de la realidad de la palabra de Dios, de que es real, es precisamente la vida de las personas que han sido cambiadas a través de ellas. Sí, no, así es. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y cuando vemos eso reflejado en la vida de una persona que está dando frutos, allí vemos la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? Que es una palabra viva, que es una palabra real. Cuando vemos una persona dando los frutos que la palabra de Dios demanda. Veíamos acá varios términos, estábamos analizando al principio del programa y me gustaría comentarte algo acerca de la iluminación. Si bien es cierto, quizás se preste a confusión el término, sobre todo cuando hay tantos profetas o falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que se hacen llamar a sí mismos los iluminados. Nosotros no estamos hablando de ese tipo de iluminación, sino la gracia de Dios que se necesita para que el Espíritu Santo pues alumbre nuestro entendimiento, vengamos a la luz de la palabra de Dios y allí pues nuestros corazones puedan ser cambiados. Para ti, ¿qué tal este término de la iluminación? ¿Si has podido disfrutar de esa relación del Espíritu Santo mostrándote las verdades de su palabra? Sí, muchas ocasiones, ¿no? Muchas ocasiones me he sentido identificado con el salmista, cuando habla ya en el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de muchos problemas y dificultades por las cuales yo he atravesado, de verdad, la palabra de Dios me ha iluminado y me ha guiado por esa senda correcta que el Señor quiere que nosotros nos dirijamos, ¿no? Y de verdad, la iluminación de su palabra ha causado un gran esplendor en mi vida, de tal manera que
he sentido de verdad muchas veces claudicar, muchas veces he querido, mis fuerzas se han desfallecido, pero cuando viene la iluminación de la palabra, que me he encontrado como en algo de tinieblas, algo de oscuridad, ella viene y resplandece y me ilumina completamente mi vida, y bueno, y puedo seguir avanzando en medio de las pruebas, ¿no? Muchas veces me he sentido así como Pedro, cuando Jesús lo llama en medio del mar y llega y empieza Pedro asombrosamente en lo sobrenatural, empieza a caminar sobre las aguas en medio de toda esa tempestad y toda esa dificultad, ¿no? Y Jesús manda a su palabra y le dice, ven Pedro, ven a mí, y Pedro empieza a caminar, ¿no? Y me he sentido muchas veces identificado con muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Y me ha iluminado en muchas ocasiones. Qué bueno, Jordi, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Así que todos los que deseen en algún momento participar también de este programa y ser uno de mis invitados acá, pues denle like al programa, vayan a los comentarios y digan que ustedes quieren participar, y con mucho gusto pues vamos a planificar nuestra agenda para hacerlo. Incluso no importa si estás en otro país, a través de una videollamada podemos contactarnos, el Skype, el Facebook, lo que sea, podemos utilizar todas estas herramientas para ponernos en contactos. Gracias a todos, nuevamente les recuerdo que pueden también ayudarnos a difundir este contenido. La palabra de Dios es algo tan importante que no puede ser descuidada. Puedes suscribirte al canal, puedes también compartir este video e invitar a todos los que puedas para que juntos podamos también ser difusores de la palabra de Dios. El Señor les continúe bendiciendo rica y poderosamente.